Como bien sabemos, Colombia es uno de los países más diversos del mundo en términos de riqueza natural y cultural. En realidad, ocupa el segundo puesto en el ranking de países más biodiversos del planeta. El problema radica en la manera como manejamos y cuidamos todos estos recursos que nos pertenecen. Lamentablemente nos hemos olvidado por completo de la verdadera importancia que estos recursos tienen no solo para nuestra imagen como país, sino que también para el mismo pueblo colombiano. Entre todas las problemáticas sociales y económicas que se presentan en nuestro país, podemos encontrar la ineficiencia y precariedad de la cobertura y calidad de los servicios públicos como uno de los inconvenientes que más atenta contra el bienestar de la población. Es un hecho que la brecha de desigualdad social en Colombia cada vez se ensancha más. No es necesario buscar muchos argumentos para confirmar esta realidad, y es que, según el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, el acceso a servicios públicos en zonas rurales es un 28% menor que en las zonas urbanas. Según la revista Semana también, de los 1.103 municipios que hay en Colombia, únicamente 573 tienen acceso a agua apta para el consumo humano, lo que quiere decir que el 51%, o sea, más de la mitad, de los municipios no tienen acceso a agua potable. En materia de aseo como servicio público, es importante decir que el 96,6% de las 32.500 toneladas de residuo sólido que producimos en el año 2020 fueron dispuestas en 174 rellenos sanitarios operados técnicamente y diseñados para evitar riesgos a la salud pública y minimizar los impactos ambientales. Sin embargo, aún siguen vigentes 89 botaderos de basura inadecuados en el país. Por otro lado, respecto al servicio de electricidad, hay también muchos inconvenientes. Según el reporte hecho por los 19 prestadores de los 29 que hacen parte del Sistema Interconectado Nacional en el año 2020, en Colombia se presentaron aproximadamente 28 interrupciones del servicio al año, con una duración total aproximada de 31 horas. En las zonas no interconectadas de la Amazonía, solo el 57,13% de la población tiene cobertura de energía eléctrica. En la Orinoquía es del 61,41%, en el Pacífico de 89,2% y en la zona norte de 85,45%. Ninguna alcanza el 100%. La vulnerabilidad ambiental presente en Colombia y la problemática frente a la cobertura y calidad de los servicios públicos van de la mano. Para una buena parte de la población colombiana no es claro que el medio ambiente influye directamente con la prestación de servicios públicos. Basta con decir que, gracias al cambio climático y a la vulnerabilidad ambiental, aspectos a los que no se les da gran importancia, se propician desastres naturales que provocan la suspensión, pérdida y deterioro de los servicios públicos domiciliarios que todos necesitamos. Un gran ejemplo fue la rotura del poliducto Salgar-Cartago en el año 2011 en Risaralda, gracias a un movimiento de tierras provocado por la ola invernal, producto del cambio climático, que atravesaba el país en esa época, y que dio como consecuencia un derrame de hidrocarburos en la quebrada Agua Azul, el cual entró en contacto con una fuente de calor y generó varias explosiones y un incendio, damnificando alrededor de 400.000 habitantes de Manizales por la ruptura del tubo madre de acueducto regional. Según la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos son educación, salud, seguridad social, saneamiento ambiental, transporte, justicia, seguridad y servicios públicos domiciliarios. Todos estos deben estar regulados y vigilados por el Estado para que todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación, puedan hacer uso de estos servicios. Si hablamos de educación, esta se conoce principalmente como un derecho fundamental, pero también lo conocemos como un servicio público que, independientemente de que existan algunas públicas o privadas, el Ministerio de Educación Nacional las vigila y las regula a todas. Uno de los mayores logros del Estado para la educación fue pasar de una educación suministrada por la Iglesia a una laica igualitaria que luego, con la ayuda de la Constitución del 91 y el Código Nacional de Educación, pues fue de mejor calidad y muchas más personas pudieron hacer uso de la educación. Con respecto a los servicios públicos domiciliarios, se tiene el agua, la energía, el gas, internet y todo lo relacionado con telecomunicación, los cuales son vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que fue creada con la Constitución del 91. Independientemente de que este tipo de servicios no sean tan buenos y eficientes y pues que no le hayan llegado a muchos lugares del país aún,
Fue un gran avance como sociedad el hecho de poder tener este tipo de cosas en nuestro país. El servicio público de transporte, vigilado y regulado por el Ministerio de Transporte, también fue un gran logro, entendiendo que ha ayudado a demasiadas personas en todas las regiones de nuestro país para poder llegar a sus lugares de trabajo o de estudio o en general a sus destinos, haciendo que se faciliten sus necesidades para ir de un lugar a otro sin tardar tiempo ni dinero excesivo. Sin embargo, es muy importante aclarar que falta mucho para mejorar, tanto en la parte de la cultura general como el funcionamiento de todo el servicio público en general. Por otro lado, tenemos la salud, vigilada y regulada por el Ministerio de Salud, y cuyos logros se pueden empezar por todos los procesos industriales, es decir, por todas las máquinas y en general todos los elementos electrónicos que empezaron a aparecer y ayudaron a todos los doctores y en general a todas las personas para facilitar todas las tareas médicas. Otro de los logros está relacionado con todo lo que tiene que ver con medicamentos, antibióticos y vacunas, con las que se empezaron a tratar y a prevenir las enfermedades que se estaba pasando en el momento. Actualmente siguen siendo logros el hecho de que lleguen nuevos elementos electrónicos a los hospitales y a todas las instituciones públicas de salud, al igual que ha mejorado mucho la capacidad de personas que pueden llegar a tratar o atender en todas sus enfermedades o emergencias. Por otro lado, también se tiene la justicia, vigilada y regulada por el Ministerio de Justicia y de Derecho. Esta ha tenido muchísimos logros debido a todos los derechos que les ha concedido a distintas comunidades, lo que hace que a la hora de que estos derechos se le vulneren a ciertas personas, por lo que entonces van a entrar distintas entidades, sea la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, tienen que hacer valer los derechos de esas personas. Por último, se tiene el saneamiento ambiental, el cual es muy importante no solamente dentro del país, sino actualmente en todo el mundo. Inclusive entra como uno de los derechos y está dentro de la Constitución, consagrando que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y para el cual se han creado también entidades que vigilen cómo las personas usan el agua, las aguas residuales, todos los residuos, basuras, controles de plagas, contaminación en general, y que además de vigilarla controlen todo este tipo de cosas que puede hacer la sociedad para que no genere algún tipo de daño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas fallas en el servicio público desde la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 instauró que el Estado fomentará el libre comercio y será un ente regulador, delimitando el alcance de esta libertad económica solo cuando sea necesario. En el caso de los servicios públicos, el Estado, de acuerdo al artículo 365 del capítulo 5 de la Constitución, está obligado a asegurar una prestación de servicios públicos a todos los habitantes del territorio, y estos pueden ser prestados por empresas públicas o privadas. En cualquiera de ambos casos, el Estado está en obligación de vigilar y controlar la prestación de estos servicios, como se ha mencionado anteriormente. La regulación por parte del Estado tiene fallas notables, especialmente en el área de información de costos y la delgada línea entre lo que se considera un comportamiento anticompetitivo o no. Además de que la cobertura total de algunos servicios públicos hasta el día de hoy se ve imposible. Para asegurar que los servicios públicos llegaran a todas las poblaciones, el Estado creó las comisiones de regulación mediante la Ley 142 y 143 de 1994. Y para cumplir la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, se define un nuevo esquema tarifario donde los usuarios con ingresos altos subsidian a aquellos usuarios con ingresos bajos. Sin embargo, esto demostró ser poco eficiente, ya que, teniendo en cuenta que la población en su mayoría en Colombia era de estratos bajos, los subsidios recolectados no eran suficientes para todos los municipios. Previendo esto, se ordenó la creación de fondos de solidaridad y redistribución de ingresos, la cual se encarga de distribuir el superávit de algunos municipios en los lugares donde el fondo de subsidio
subsidios fue insuficiente. En caso de que aún con esta herramienta el fondo de subsidios sea insuficiente, el Estado debe utilizar parte de su presupuesto municipal, departamental o nacional para cubrir la totalidad de los subsidios. Sin embargo, esto no mejora los temas de cobertura a nivel nacional. Como se ha mencionado anteriormente, la regulación del Estado tiene fallas notables en la toma de datos de zonas rurales o alejadas sobre los niveles de calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos que se les proveen. La entidad encargada de recibir estos datos por parte de aquellas empresas vigiladas es el Sistema Único de Información. Los reportes recibidos han demostrado ser incompletos y han sido entregados fuera del plazo asignado. Por esta razón parecen poco confiables, especialmente aquellos reportes entregados por parte de empresas pequeñas que prestan servicio de alcantarillado o acueducto y de energía en zonas no interconectadas, que en ocasiones no presentan sus reportes con las condiciones requeridas. La dificultad de toma de datos en zonas no interconectadas puede deberse a su geografía de difícil acceso o a las pautas sanitarias que se manejaron durante la pandemia. En las siguientes dos gráficas, que se fueron recopiladas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE y el artículo Infraestructura y Pobreza, el caso de los servicios públicos en Colombia, de Mónica Parra, la cobertura del servicio de energía eléctrica es casi total a nivel nacional, mientras que la cobertura del servicio de gas domiciliario demuestra ser relativamente bajo. Además, es notable una gran diferencia entre los sectores rurales y urbanos, y que el nivel socioeconómico también demuestra ser clave para obtener o no servicios públicos. Como se ha mencionado anteriormente, se han planteado unos subsidios donde aquellos con más dinero subsidiaban a aquellos con bajos recursos. Sin embargo, esta iniciativa de subsidios demostró que es insostenible a nivel financiero para el Estado. Esto debido a que el CISBEN ha demostrado no ser un indicador de pobreza efectivo en su totalidad. Por lo tanto, estos subsidios han sido entregados a hogares que no tenían tan bajos recursos como para necesitar este subsidio. Por lo tanto, este subsidio se convirtió en un impuesto que incluso las personas de bajos ingresos, a las que se supone que debe ayudar, deben pagar, convirtiéndose en un sinsentido, no siendo capaz de cumplir su función. Ejemplo de la mala cobertura de servicios públicos esenciales como el agua es La Guajira. De acuerdo a la revista online elcampesino.co y La Guajira Hoy, el servicio de acueducto solo está disponible en unas cuantas cabeceras municipales, en las que solo hay tuberías en los barrios principales. El resto debe comprar agua que traen camiones a un precio relativamente alto y las zonas urbanas en su mayoría no reciben ningún tipo de agua. Los ciudadanos colombianos tienen el derecho constitucional de recibir servicios públicos de calidad y con buena cobertura para que pueda llegar a las distintas zonas del país. Esto representa una dificultad para el Estado colombiano debido a que Colombia se trata de un país descentralizado geográficamente, por lo que hay poblaciones de pequeña cantidad a lo largo de los diferentes rincones del país. Esto hace que para el Estado colombiano sea muy difícil cumplir este derecho para toda la población, debido a que las redes de prestación de servicios no están capacitadas para llegar a todos los rincones del país, y esto hace que algunos sectores vulnerables, como son las comunidades indígenas o los campesinos, en muchas ocasiones se les niega el derecho a los servicios públicos. Según la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos pueden ser prestados tanto por el Estado directamente o indirectamente mediante empresas privadas. Sin embargo, el Estado es el encargado de regular esto y hacer seguro de que todas las personas reciban el derecho de calidad. Esto con el objetivo de que toda la población tenga una buena calidad de vida y tenga acceso a agua potable y a buena salud. Según la revista Semana, en la entrevista a César González, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, esta restricción que tiene Colombia para hacer llegar los servicios públicos a los diferentes lugares del país genera serias dificultades en el sistema de servicios públicos, y eso hace que el país sea más pobre. Y parte de la razón de esto es porque Colombia es un país vulnerable ambientalmente, y esto hace que las dificultades de las prestaciones de servicios no solo dependan de la mala gestión de las empresas o del Estado, sino que el hecho de que Colombia sea un país vulnerable hace que sea propenso a regímenes de lluvia,
sequías y temas de cambio climático, lo cual dificulta la prestación de servicios por las empresas. Podemos decir que uno de los principales fallos de la prestación de servicios en Colombia es tan simple como el hecho de que las personas no pueden recibir estos servicios de calidad. Esto se ve en los índices de cobertura de agua de buena calidad en los diferentes lugares de Colombia. Podemos ver que aunque Colombia ha desarrollado un avance en cuanto a la cobertura de servicios públicos, hay una gran cantidad de personas que aún no tiene esta cobertura y hace que sea como un poco olvidada por el Estado, ya que se centra como principalmente en los grupos de personas más grandes, en las ciudades más importantes y no es capaz de garantizar a las personas que viven en lugares más alejados una buena calidad de vida por parte de los servicios públicos. Por otro lado, un gran fallo de los servicios públicos en Colombia es la corrupción que existe en este ámbito, ya que ciertos dineros que son destinados no llegan directamente a lo que deberían llegar, sino que la organización del dinero por parte del Estado genera una gran pérdida en cuanto a corrupción, ya que la administración de este dinero puede ser fácilmente modificada por los encargados de garantizar los servicios públicos, ya sean gobernantes, alcaldes o cualquier cargo público que tenga la responsabilidad de ello. Puede haber una gran pérdida en cuanto al dinero, y esto puede hacer que la calidad de los servicios no sea tan buena y que haya como un atraso en cuanto a la cobertura de los servicios públicos, ya que de no ser por la corrupción, probablemente Colombia estaría en una mejor situación, ya que destinaría los dineros directamente para el mejoramiento de los servicios públicos.